Chicos, buenos días. Cámara encendida, por favor. Joseph. Cámara encendida, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Hola, Edgar, buenos días. César. Helen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Joseph, no te veo. Buenos días, Antonella. ¿Cómo estás? Muy buenos días, hija. Dairon Zamora, no te puedo ver, hijo. Erika, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, César. No te veo, César. Ingrid, muy buenos días. No te veo, hija. Edgar, hemos tenido reunión los maestros con la coordinación y la comisión de disciplina y se nos ha dicho que se les va a enviar a la sala de espera para que estén en contacto con Teacher Canales, ¿ya? Así es que avísenme si tienen alguna dificultad para que no se les informe en vano, ¿no? Ahora sí, muy bien. Muy buenos días. A ver. Joseph, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo estás, hijo? ¿Tienes algún problema? Joseph Mejía, ¿tienes algún problema, hijo? No veo tu cámara. Morillo 10. Ahorita lo prendo, profesora. Ya. Muy bien. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. No te veo, hijo. Javier, tu carita. Ahora sí. Tu cámara un poquito bájala para poderte ver, hijito. Ya estás un jovencito, ya todos están jovencitos, ¿verdad? José Mejía, buenos días, hijo. Creo que ya podemos dar inicio a nuestra clase. ¿Cómo estás? A nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver cómo empezamos nuestra clase del día de hoy. Bueno, ya les había, como suelo decirlo siempre, chicos, antes de empezar nuestra rutina de clases, siempre es bueno agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos, por conservarnos en salud, ¿no? Estamos sanitos, la familia también espero que también se esté conservando, y igualmente seguir pidiendo, ¿no? Para que nos siga conservando, cuidando y que no nos falten los alimentos en casa. Eso es lo que te pedimos, Dios, todos los días y te agradecemos por lo que nos das. El día de hoy nosotros vamos a continuar, ahora sí vamos a continuar con los temas que corresponden a nuestro curso de biología. Estamos trabajando biología. La clase pasada habíamos hecho un refuerzo de la semana anterior porque no todos teníamos los textos. Es más, no sé si les han avisado ya por el grupal, pero aquellos estudiantes que por ABC motivos no pudieron enviar sus tareas, ¿ya? Lo pueden hacer hasta el día de mañana. La plataforma está abierta para entregar tareas para aquellos que no lo hicieron. Excepcionalmente, solo por la semana 1, ¿ya? Excepcionalmente, solo por la semana 1. No se va a volver a repetir, pero como ha habido este problema de que todavía no se habilitaba la plataforma, no teníamos libros, etcétera, hubieron muchas dificultades que no permitieron que algunos estudiantes, creo, enviaran sus tareas a tiempo. Vuelvo a repetir, si alguno de ustedes tuvo dificultades, lo puede hacer hasta el día de mañana, 23, hasta las 9 de la noche. Otra fecha ya no va a haber. A partir de ahí ya corre de manera ordenada. ¿Listo? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar un tema que también es sumamente interesante, muy bien, sumamente interesante, que es un complemento de lo que estuvimos viendo. Vamos a compartirlo un momentito, solamente como introducción, ¿ya? ¿Qué dice así? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy? Se llama la ciencia biológica. ¿Ya? Ese es el tema que vamos a desarrollar. Como ustedes saben, yo les había comentado de que la biología puede ser una ciencia, ya sabemos que es una ciencia, qué requisitos tiene, qué características tiene a quien estudia. Eso ya lo sabemos, ¿no? Bio y vida, logos, estudio tratado. ¿Ya? Pero también les había comentado que la biología estudiaba el ser vivo. Es más, decía la vida, ¿no? O sea, bio, vida. O sea, la biología es la ciencia que estudia la vida.
Pero cuando a mí me hablan de vida, ¿no? Yo digo, pues vida, la bacteria que de repente tiene mi mamá cuando está mal del estómago, ¿no? Digamos, de repente digo un protozoario, ¿no? De repente digo un protozoario, el parásito que está en mi estómago, en mis intestinos, porque consumo agua que mi mamá no le echa a hervir. Protozoario. Son microscópicos, no los vemos, ¿ah? De repente digo vida, Pepito, mi gato, que estuvo enfermo y que está mejorando. De repente digo vida, no sé, la palmera que está en la esquina de mi casa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vida es amplio, y es más, yo digo palmera, no veo flores, no tiene frutos. ¿Quién estudia a las plantas que sí tienen flores y tienen frutos? De repente hay plantas que no tienen el tallo tan grueso como el que conocemos. De repente son plantitas que no tienen de repente hasta raíces. Entonces, nosotros vamos a ver que la biología es tan, pero tan amplia que se ha visto en la necesidad, les decía, necesidad urgente de poder pedir ayuda, auxilio a otras ciencias, ¿no? Que obviamente están comprometidas directamente con la biología. Entonces, el día de hoy nosotros lo que vamos a hacer es estudiar justamente qué ramas, ¿no? ¿Qué ramas auxiliares a la biología existen? ¿Y cuál es el motivo de estudio? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a la biología hacer un estudio mucho más profundo. Por ejemplo, no sé, de repente uno de ustedes le han dicho, el médico le ha dicho que tiene parásitos del tipo Oxyrus. Entonces yo digo, ay, los Oxyrus, ¿qué serán? ¿Serán protozoarios? ¿Serán pluricelulares o serán unicelulares? Porque son tan, pero tan pequeñitos que pueden ser unicelulares de repente. No sé lo que son. Entonces, para eso vamos a ubicarnos en el tema, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a estudiar justamente a esas ciencias, ¿no? A las ciencias que en algún momento sirven para ayudar a la biología. Por ejemplo, ¿no? Dice, por etimología sabemos nosotros que la biología pues es bio, vida, logos, tratado, estudio, tratado. Ciencia que se encarga del estudio de la vida, dice, ¿no? Es una ciencia natural que estudia a los seres vivos, sus estructuras, los mecanismos y procesos que hacen posible que se mantenga con vida, así como la relación que hay entre los seres vivos con su medio donde viven. Por ejemplo, acá tenemos, dice, que, ay, pobrecitas, ellas tuvieron muchos problemas porque también eran vulnerables y estaban entrando a periodo de extinción, ¿no? El ave calva, dice, el ave calva, Estados Unidos, uno de los seres vivos más hermosos del mundo. Ahí es que no habrán visto al cóndor cuando vuela, que también es hermoso. ¿Correcto? Entonces, aquí nos están hablando algo acerca de algunas, digamos, especialidades, ¿no? Ave. La biología lo estudia, sí, pero hay una ciencia que es específicamente para aves, ¿no? Vamos a ver de quién es o de quién se trata. Entonces, vamos aquí a compartir este pequeño concepto para empezar a desarrollar. Las ramas. Dice, la biología tiene muchas ramas, es decir, se divide en otras ciencias. Ya les expliqué el por qué se ve la necesidad de dividirse. Las ramas que nacen de la biología son ciencias llamadas auxiliares. Se ocupan, vamos a ver de qué se ocupan, dice, según la materia estudiada. Otra forma, de acuerdo con el ser vivo que estudia. Y otro de acuerdo al nivel de organización. O sea, ahí estamos viendo tres ramas. Es como que yo tengo un árbol bien grande y tengo tres ramitas, ¿ya? Entonces, para eso yo voy a dirigirme a ustedes y voy a usar mi pizarrita, ¿ya? Ojalá que se pueda ver. Ya, voy a usar mi pizarrita para poder ubicarnos con este tema. A ver, un ratito. Listo. Voy a hacer uso de mi pizarrita. Bien, chicos, acá hemos dicho, a ver qué me dicen. Eso lo copiamos. Después le pueden tomar una captura, ¿ya? Después le toman una captura, porque es el resumen de todo. Yo les decía, miren, la biología es algo así como un tronco, un árbol, ¿ya? Vamos a ponerlo por aquí, como que fuese un tronco, ¿ya? ¿Ya? Y de pronto de ahí le van a salir algunas ramitas. ¿Ya? Por aquí le salen otras ramitas, ¿no? Y por aquí le salen otras ramitas. ¿Correcto? Ya saben ustedes que esas ramitas se van a dar, se van a presentar, y cómo... Termino de explicar y yo les doy un tiempo para que tomen una bonita captura. Decía, ¿no?
¿Por qué era necesario que consideremos a la biología como un árbol, ¿no? Porque decíamos que tiene muchas especialidades. Hay tanta diversidad de seres vivos en el mundo que la biología sola no se abastece. En todo caso, no haría un estudio muy profundo, ¿no? No lo podría hacer porque hay tantas variedades de seres vivos. Entonces, se recurre a esto. Entonces, vamos a ver que dentro de esas ramas hay 3 ramas principales, ¿ya? 3 ramas principales. ¿Qué dicen las ramas? ¿Cuáles son? Van a estar organizadas de acuerdo a, dice, ¿no? Recuerda, de acuerdo a la materia que se estudia, ¿ya? Vamos a ver. De acuerdo a la materia que se estudia, o sea, ¿qué es lo que voy a estudiar? De acuerdo al ser vivo estudiado, cómo es el ser vivo, y de acuerdo al nivel de organización. O sea, por decir, este es un árbol que tiene 3 ramas gruesas, ¿no? Gruesas porque tienen que sostener a otras, ¿no? Entonces dice, de acuerdo a la materia que se estudia, nosotros vamos a encontrar algunas ciencias, porque también son ciencias, por si acaso, algunas ciencias como la morfología, por ejemplo. ¿Qué es la morfología? La morfología es una ciencia, como todas las que están aquí, que se encarga de estudiar la forma de los seres vivos. Todavía no, después, ¿ya? La forma. Morfología, forma, ¿ya? La fisiología, FI, ¿ya? De funciones, F de función, es la ciencia biológica que se encarga de estudiar las funciones, ¿no? De un ser vivo, en este caso de algunas estructuras orgánicas específicamente. Funciones. Fisiología, funciones. La genética se encarga, pues, de estudiar todo lo que tiene que ver con la herencia, ¿ya? Ahí está, pues, nuestro padre de la genética, que es Gregorio Mendel, ¿correcto? Tenemos aquí a la evolución, que estudia, pues, las transformaciones que sufren los seres vivos con el transcurso del tiempo, sobre todo cuando hay características a las cuales ellos se han adaptado de repente, ¿no? Y quedan con esas características. La taxonomía es la ciencia que se encarga del estudio de la clasificación de los seres vivos. La taxonomía en algún momento empezó con Aristóteles, que dividía, pues, animales y plantas, ¿no? Es más, antiguamente decían los anaimas y enaimas, o sea, los seres que tenían sangre y sin sangre, ¿ya? Entonces, la taxonomía, por ejemplo, evolucionaba, ¿ya? Repito, antes era enaima, anaima, luego animal vegetal, ¿no? Avanzó el tiempo y empezaron a estudiar un poquito más, y por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, las plantas tienen una nutrición autótrofa, generalmente tienen una condición de ser estáticas, ¿no? Están solamente en un lugar. En cambio, los animales desarrollan, pues, un desplazamiento. Entonces, para las personas de ese entonces, la característica era esa. Si tú no te puedes desplazar, eres planta, y si te desplazas, eres un animal, ¿no? Si tú no te puedes desplazar y realizas fotosíntesis, eres vegetal. Y si es que no realizas fotosíntesis, eres animal. Pero de pronto encontraron o descubrieron, en todo caso, a un organismo que generalmente estaba estático, ¿correcto? Y que no hacía fotosíntesis. O sea, decían que, y que de repente tenía características más o menos como los animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Entre los estudiosos de las plantas y los estudiosos de los animales se lo peleaban. No, este es un vegetal, no, este es un animal. No estaba en ese plan el pobre organismo. Hasta que de pronto decidieron, porque vieron algunas características propias, decidieron que existiera un nuevo reino, que era el de los hongos, ¿no? O sea, eran honguitos ellos. Entonces, los hongos no son ni animal ni vegetal, ¿correcto? Es un nuevo reino, por decirlo así. Pasaron los tiempos y con la ayuda del microscopio, por ejemplo, se empezó a descubrir todo un mundo microscópico. La cosa que es en ese proceso de desarrollo, ¿no? Pues, ese histórico de las ciencias, vamos a conocer nosotros a Whittaker, ¿no? Whittaker, ¿no? ¿Qué pasa? Whittaker propone en su momento 5 reinos, ¿no? Animal, vegetal, hongos, que ya estaban desde el principio, el reino de los protistas, que estaba formado por organismos, los protozoos, por ejemplo, ¿no? Que son organismos unicelulares, pero que son eucarióticas. Entonces, teníamos animal, vegetal, hongo, protozoarios, y un reino llamado reino monera, ¿ya? En el reino monera, en su época, Whittaker, ¿no? Proponía que en el reino monera, pues, iban a estudiar, o estaban todas las bacterias, que también son seres vivos, las bacterias y las algas. Entonces, Monera era bacterias y algas. Hasta que después viene Carlos Woese, no hace mucho, Woese, W-S-E, Woese,
le dice, no es que le diga a Whittaker que te has equivocado, sino que por motivos mismos del desarrollo de la ciencia y la tecnología, se pudo descubrir de que ahora las bacterias las están separando, o sea, los estudios de los científicos han determinado que las bacterias, tenemos bacterias y bacterias, ¿correcto? Se dice que hay bacterias conocidas como eubacterias, que forman parte de un nuevo reino llamado Eubacter, y las bacterias, algo así como arcaicas, que le dicen archaeas o arcaeas. Entonces, el reino que antes era el reino Monera, que era un solo reino, ya no existe como reino Monera, según esta nueva clasificación. El reino Monera ya no existe como reino Monera, sino que, por decir, se ha dividido en dos reinos. El reino Archaea y el reino Eubacter, ¿no? Eubacteria y Archaea. Entonces, ahora, según esta nueva clasificación que propone Carlos Woese, dice animal, vegetal, hongos, protozoarios, Archaea y Eubacter, ¿no? Tenemos 6. Whittaker proponía 5. Muchos en la literatura todavía consideramos lo que dice Whittaker, que son 5 reinos, pero lo último que se está estudiando y considerando es la de Woese, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender, ¿cuál es la diferencia? Que el Eubacter, verdadero, el Eubacter abarca las bacterias comunes que hemos conocido, ¿ya? Las bacterias comunes que están en todo el mundo. En cambio, en el reino Archaea o Arcaea se están incluyendo a aquellas bacterias llamadas extremas, que significa que son bacterias que ahora están aumentando, que son bacterias que pueden soportar y pueden vivir en ambientes extremos. O sea, una bacteria normalmente tiene un comportamiento que pareciera como que tuvieran inteligencia propia. Las bacterias, por ejemplo, son seres vivos, pues, vivos, ¿no? O sea, vivos, no son tontos. Por ejemplo, una bacteria cuando, ustedes saben que están así en la atmósfera, en el aire, por ejemplo, está en el medio de la pista, ¿no? Cuando hace mucha calor, la temperatura es muy alta, la bacteria inmediatamente hace una especie de cápsula y se protege, ¿no? Hasta que la temperatura baje. Cuando la temperatura baja ya está más expuesta. Igual cuando hace frío, igual, o sea, se protege, de alguna u otra forma se protege para continuar viviendo. En cambio, ¿qué pasa? Cuando las temperaturas, ¿no? O las condiciones ambientales son extremas, que cualquier bacteria no podría soportar, ¿no? Es cuando ya se estudia pues a estos nuevos organismos llamados bacterias extremas, ¿no? Que soportan temperaturas muy altas, muy bajas, medios muy ácidos, salinos, etc. Entonces, es por eso que el día de hoy se estudian pues a estos dos nuevos reinos, el Eubacteria o Eubacter y el Archaea, ¿no? Son dos reinos que, según la historia, en este caso de la taxonomía, serían equivalentes a el contenido de lo que antes era el reino Monera. ¿Correcto? Eso es con respecto a ese temita. Bueno, luego tenemos avanzando, ¿no? Ya la ecología, pues también la ecología. No se olviden que la ecología estudia a los seres vivos en relación a su medio ambiente. O sea, cómo se comportan los seres vivos con relación al ambiente. Ustedes saben que el ambiente es suelo, agua, ¿no? Clima, etcétera. Cómo se comportan con relación. Esa es la ecología, la ciencia que se encarga de ese estudio. Luego tenemos a la biología, ¿no? Que tiene una rama que fundamentalmente se organiza estudiando al determinado ser viviente, ¿ya? Vamos a ver un ratito, vamos a pasar acá un ratito para poder ampliar, vamos a compartir este material, que es el colegio, que es lo mismo que estamos hablando, ¿ya? Sino que para que lo vamos avanzando, para que no se quede muy solito. Ya. Decíamos, ¿no? Acá está todo lo que hemos hablado. Vamos a poner esto más arriba. Lo pueden ver, ¿verdad? Avíseme, por favor, para no estar... Sí, se puede ver. Ya. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Las ramas. De acuerdo con las propiedades de la materia estudiada, dice, ¿no? Ya hemos visto. Encontramos las ramas más generales de la biología. ¿Cuáles son? Las más generales. Eso no significa que son las únicas. Ustedes, con el transcurrir del tiempo, van a conocer a otras más, ¿no? Encontramos a quienes, a la morfología, ya saben que es la fisiología genética. Acá está. Morfología estudia la forma, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a resaltar algunas cositas. La morfología estudia la forma de los seres vivos. Listo. La fisiología se encarga del estudio del funcionamiento, no te olvides. La genética estudia la herencia biológica. La evolución, los procesos de transformación. ¿Ya? La taxonomía se encarga de la clasificación. Me encantaría que cada uno de ustedes en su libro esté resaltando estas palabras porque son el significado abreviado de la ciencia. ¿Ya? Vaya marcando equivalente a lo que estoy haciendo. Y la ecología estudia pues las relaciones de los seres vivos, ¿no? Con el medio y con los seres vivos mismos.
Dice, genética es una ciencia en la que se basa, ¿qué cosa? La selección artificial, ¿no? La ingeniería genética, que tiene que ver mucho con la biotecnología, no sé si lo hemos comentado en la clase pasada, creo. Como ciencia, arranca con los trabajos de Gregorio Mendel. Qué importante el aporte de Gregorio Mendel, imagínense, hace cuántos siglos atrás, y lo que él dijo hasta el día de hoy prevalece, cuyas conclusiones son la base de la genética actual. Esto es lo importante. Aunque no fue hasta principios de este siglo cuando realmente se dio un impulso decisivo a sus ideas, redescubiertas en este caso por Bryce Corrie y Titchmarsh, ¿no? Vamos a ver. Vamos a apagar este plumón. Ya marcaron, ¿no? Bueno, los que desean marcar. Acá tenemos una gráfica de lo que es la base de la genética, ¿no? Acá tenemos a un cromosoma, sus partes. Esta mitad lo da papá y la otra mitad lo da mamá. Esta es una cadena de un ácido nucleico, ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Y acá tenemos el cromosoma mismo, ¿no? Miren acá cómo los genes se van acomodando, tanto el de papá como el de la mamá. Este es un cromosoma y su contenido en los nucleótidos, ¿sí? Bueno, acá vamos, dice, de acuerdo, vamos a ver el siguiente. De acuerdo con el tipo de organismo estudiado, vamos a tomar en cuenta la particularidad de las especies, qué características tienen las especies, ¿ya? Vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí vamos a ver un poquito cómo este se divide. Vamos a ver. Listo, vamos a ver acá un ratito. Nuevamente vamos a regresar a la pizarrita, ¿ya? Listo. Ya habíamos repasado toda esta primera parte, ¿no? Habíamos dicho que de acuerdo al ser que se estudia, de acuerdo a lo que estoy estudiando, puede ser pequeñito, puede ser grande, de acuerdo a eso, la biología se va a dividir en las siguientes ramas. En la microbiología, ¿ya? Microscópico. En la botánica son plantas, y la zoología, que serían los animales. Vuelvo a repetir, estas no son todas las ciencias, ¿ah? Hay otras más, pero estas son las principales y estas son de manejo de los estudiantes. O sea, ustedes tienen no solamente la necesidad, sino la obligación por cultura general de saber esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver. De acuerdo al ser vivo estudiado, tenemos a la microbiología. Dentro de la microbiología vamos a tener las siguientes ramas auxiliares. La bacteriología, su nombre lo dice, bacteriología, estudia las bacterias. La micología, el reino mico, fungi, es la ciencia que se encarga de estudiar los hongos. Ustedes van a ver, el papita compraba una crema, dice un antimicótico. Échele una cremita antimicótica. Anti es para matar aquí en mico, hongos, a los honguitos, ¿ya? La virología, que ya saben ustedes que de repente no debería estar acá, ¿verdad? Porque los virus no son seres vivientes, pero como tradicionalmente se les consideró, se sigue profundizando por ahí, es justamente gracias a ella que se conoce lo que se sabe de los virus el día de hoy, ¿correcto? Entonces, la virología y la protozoología. La protozoología, como lo dice su raíz ¿no? Inicial, es a los protozoarios. No te olvides que dentro de los protozoarios muchos de ellos son parásitos. Yo vuelvo a insistir, eso pasa siempre en casa porque a veces los niños, los adolescentes no hacen caso a la mamá, ¿no? Entonces, cuando tú vas a consumir, por ejemplo, agua, procura de que esa agüita sea una agüita que la mamita ya le dio o que tú has indicado para que no digo que lo hagas hervir porque de repente eres muy pequeño, que lo sometan al proceso de ebullición. ¿Para qué? Para que algunos microorganismos que estén presentes ahí, ya saben que las archaeas van a sobrevivir como bacterias, algunos microorganismos que pudieran estar ahí puedan ser eliminados, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque si tú tomas el agua directamente, por ejemplo, del caño, en el camino desde la Tarjea hasta tu casa, en ese torrente que viene de agua, es muy probable que se haya contaminado con algunos agentes patógenos, ¿no? Y es más, en la misma casa, ¿no? Se puede infectar. ¿Y qué va a pasar? La típica son los protozoarios, y dentro de ellos está la Entamoeba coli. La Entamoeba coli es un protozoario, ¿no? Que afecta pues el torrente digestivo, ¿no? El tracto digestivo. Tienes problemas gástricos, estomacales. La típica, una de ellas que puedes adquirir también es la Helicobacter pylori, ¿no? Que a veces se instala en el estómago y te da mucho malestar. Entonces ya está, protozoarios. Otra rama auxiliar es la botánica, ¿ya? La botánica, plantas, ¿no? Tenemos ahí, dentro de ellos tenemos a la ficología, que se encarga de estudiar las algas,
ese que le ponen al cevichito, ¿recuerdas? El cevichito que pone la mamá, ya, ese es un tipo de alga. Hay diversidad, ¿eh? Pero ese es un tipo. La briología, que estudia los musgos. Los musgos son, no sé si ustedes han visto, cuando estamos entrando a invierno, cuando la garúa, toda la humedad cae, ¿no? Todos los techos se ponen medio verdes, ¿han visto? Los cerros se ponen medio verdes. Las rocas que están así en la intemperie se ponen verdes encima, ya. Ese verde que tú ves son organismos vivos. Se conocen con el nombre de musgo. Entonces, ¿quién lo estudia? La briología. Tenemos la pteridología, esteridología, ¿ya? Pteridología. Estudia los pteridofitos, ¿no? La carpología, que se encarga de estudiar a los frutos, ¿no? Estudia todo lo que son los frutos. La palinología, que se encarga de estudiar lo que es el polen, ¿no? Que también forma parte de las plantas, ¿no? Y luego pasamos a lo que es la otra rama, que es la zoología, ¿ya? La zoología, miren qué bonito, cuántas hay, me encanta esta parte. Estudia, por ejemplo, entre otras más, ¿ah? Porque hay muchísimas más, pero vamos a tomar las más importantes porque están en contacto cercano a nosotros. Por favor, para a partir de ahora hablar con propiedad. ¿Estudia quién? A la helmintología. ¿Qué es la helmintología? La ciencia que se encarga de estudiar a los gusanos. Gusanos, oxyurus, ascaris lubricoides, lombriz de tierra, ¿no? Y otras más, Taenia solium, etc. La entomología se encarga de estudiar a los insectos, ¿ya? La malacología se encarga de estudiar a los moluscos. Por ahí yo les voy a mostrar luego. Algunos me dicen, ¿quiénes son los moluscos? No me acuerdo quiénes son los insectos, no lo puedo precisar. Vamos a ver. La ictiología a las aves, perdón, a los peces. La anfibiología a los anfibios, ¿no? La herpetología a los reptiles. Tenemos a la ornitología a las aves y a la mastozoología a los mamíferos, ¿ya? Y por último tenemos una última ramita, que es la ramita que dice que se va a encargar de acuerdo al nivel de organización. Ciencias, ¿no? Auxiliares de acuerdo al nivel de organización. Dentro de ellos tenemos a la biología celular, que es generalmente microscópica. La biología molecular también tiene que ver mucho por ahí. Son estudios ya mucho más modernos, ¿ya? Son mucho más modernos. Tenemos a la histología que es la ciencia que se encargaba de estudiar los tejidos. Luego la organología, hubo también llamada organografía, ¿no? Que se encarga de estudiar solamente a los órganos, y a la biología de los organismos, que es una biología específicamente que estudia los diversos tipos de organismos que podemos tener. Miren, ustedes pueden observar entonces que aquí solamente hay un poquito, ¿eh? Yo les he dibujado acá mi arbolito con sus 3 ramas principales, que son de acuerdo a qué, ¿no? A la materia estudiada, al ser vivo estudiado y en este caso al nivel de organización. Pero tienen ustedes que tener claro, por favor, que no son las únicas. Vamos a encontrar algunas más, ¿ya? Algunas más, pero estas son, digamos, las que están más al alcance nuestro, las que manejamos con mucha más facilidad, con las que nos vamos a encontrar más frecuentemente. Entonces, hasta ahí. Si tienen hasta ahí alguna duda, vamos a pasar a desarrollar el libro, que es lo mismo que les he explicado de una manera muy general. Profesora, ¿había un reino eucariota o no? A ver, vamos. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a contestar. Los seres vivos, ¿ya? Tienen diferentes formas de clasificar. Por ejemplo, yo los puedo clasificar de acuerdo a la cantidad de células. Si me dicen a mí de acuerdo al número de células, los organismos van a ser unicelulares, ¿correcto? O pluricelulares. O sea, unicelulares que tienen una sola célula y los pluricelulares que tienen más de una. Es una clasificación. Otros vamos a clasificar a los seres vivos de acuerdo a el tipo de célula que tienen. Si su célula es procariótica, van a ser procariotas y los eucariotas, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Cuando yo estudio la célula, no sé si ustedes ya lo han estudiado, cuando yo estudio la célula, existen 2 tipos de células, por decir, básicamente. Las procarióticas y las eucarióticas. Las eucarióticas, para que nunca te olvides, el prefijo eu, siempre que tú veas el prefijo eu, significa verdadero. Eu. Cario significa núcleo. ¿Ya? Cario es núcleo. Biología, ciencia, todos son raíces. Yo les he contado ya, mientras más raíces tú aprendas, vas a dominar ciencia, en este caso la biología. Entonces te digo, los eucariotas, eu verdadero, cario núcleo, ¿qué significa? Que tienen células con núcleo verdadero. Y las procarióticas es su opuesto, o sea, son células que no tienen un núcleo definido. ¿Qué significa esto? Yo lo reduciría en lo siguiente. No voy a borrar mi pizarrita porque está muy bonita, ¿ya?
Yo lo voy a reducir acá, lo voy a hacer bien chiquito, mira. Dos tipos de células, ¿ya? Las dos tienen membrana, ¿ya? Lo de negrito sería su membrana y el blanquito sería su citoplasma, ¿correcto? Las dos tienen membrana celular y tienen citoplasma. ¿Dónde está la diferencia? Esta de acá tiene núcleo y esta de acá no tiene núcleo. Mira, este núcleo, ¿qué cosa tiene dentro? El núcleo, dentro de él tiene su material genético. Si fuera mío, estaría los genes de mi papá, de mi mamá. En esos genes estaría el color de mi piel, tipo de cabello, forma de ojos, mi estatura, mi contexto, todo eso. Eso se llama material genético, ¿correcto? Pero mira, en estas células que se llaman eucarióticas, se llama eucariótica, ya sabes, verdadero, cario, núcleo verdadero. En esa célula eucariótica, su material genético está dentro del núcleo, está envuelto en el núcleo, envuelto con la membrana nuclear. Esto que está aquí es la membrana nuclear, esto se llama membrana nuclear, o carioteca se llama, membrana nuclear o carioteca. Entonces, en las eucarióticas tienen un núcleo definido, tienen carioteca, y su material genético está protegido en un núcleo. En cambio, en estas otras, no hay una membrana nuclear. ¿Y qué le pasa a su material genético? Está disperso. Está disperso. También tiene material genético, pero está disperso. No hay una membrana nuclear, no está ordenada. Entonces se dice que ella es primitiva y ella es más evolucionada. ¿Ella cómo se llama? Ella se llama procariótica. Procariótica. ¿Y por qué eu y pro? Eu, verdadero núcleo. Y procariótica, pro es antes, ¿no? O sea, recién va a formar su carioteca o su membrana nuclear. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, dentro de la clasificación de los seres vivos, espero que lo hayan entendido, más o menos. Eucariótica, núcleo verdadero. Procariótica no tiene núcleo, pero tiene material genético, pero no tiene núcleo. Entonces, de acuerdo a este concepto, también a los seres vivos los podemos dividir en organismos procarióticos, porque tienen sus células sin núcleo, y hay organismos eucariotas. Entonces, no es que los eucariotas sean un reino, no, sino que es una condición, por decir. Es como decir, en nosotros tenemos, en los humanos hay una condición, por ejemplo, son hemofílicos. La hemofilia es un problema de salud que no pueden coagular su sangre, ¿ya? Entonces, dice, algunos son hemofílicos, otros no. ¿Qué pasa? Tú tienes el gen para ser hemofílico, algo así. Entonces, algunos tienen núcleo definido, se llaman eucariotas, y algunos no tienen núcleo definido, se llaman procariotas. Entonces, ¿qué pasa? En el reino animal, todos son eucariotas. En el reino vegetal, todos son eucariotas. En el reino hongos, todos son eucariotas. En el reino protozoos, todos son eucariotas. Pero en el reino Eubacter o Archaea, antiguamente llamado Monera, son procariotas. ¿Ya? Por ahí vamos de repente utilizando. Entonces, la condición de eucariotas no es un reino, sino es una condición, es una característica de ¿qué? De su estructura nuclear, ¿correcto? Entonces, ahora sí, vamos a continuar. A ver. Estaba por aquí. No puedo calcular mis tiempos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la biología? Hermosa, ¿verdad? ¿Y Louis Pasteur? ¿Qué tiene que ver Louis Pasteur? Louis Pasteur es el padre de la microbiología. También es un genial, ese es un hombre, pero genial, ¿no? No tiene comparación de repente en la actualidad. Chicos, vamos a tomar nuestra foto de asistencia, por favor, ¿ya? Las respuestas. ¿Cuál respuestas, hijo? ¿Cuál respuestas? Dime, hijo. ¿Respuestas de qué? María Valerio. No, espérese, tenemos 2 bloques, por favor, no te desesperes, hijo. María, ¿no tienes cámara, hija? María, a ver, vamos a tomarnos las fotitas. Chicos, sonrían. Todos están hermosos y grandes. Ya. María, te estoy esperando, María Valerio. Avísame por chat si no tienes cámara, hija. ¿Ya? Avísame por chat. María, bueno, te saco así. Ya, listos, atentos ahora sí. Una sonrisita. A ver. Muy bien. Esperen un segundito. Si se termina, no se preocupen, ya saben que continuamos, ¿ya? R, acá estamos.
Algo le pasa a mi compu. ¿No me escuchas? ¿Ah? ¿Ahora? Ah, Valeria. No la escucho y mi Zoom se traba. Sí, pero prende tu cámara, hija. Prende tu cámara. Mis, hay 2 minutos. Sí, sí, estoy esperando porque si no, que no sé qué ha pasado. Mi WhatsApp se ha congelado. Segundo R. Usar aquí. Ay, ojalá que no se termine. Chicos, si se corta, no se preocupen, nos reincorporamos. Estoy intentando, si se corta, no se preocupen, estoy intentando pegar la foto, ¿ya? Un ratito. Me está costando, no sé qué pasa. Segundo R. R, muy bien. Bridget. Listo, ya está. Pero se cortó. ¿Qué se cortó? No se ha cortado nada. Ya está su asistencia, chicos. Entonces yo les decía, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Este es un preámbulo, todavía no estamos desarrollando el libro, no se preocupen, ya es un preámbulo simplemente para poderlo desarrollar, sino que, como dicen, cuando uno va a desarrollar, y eso es para ustedes también, cuando tú vas a desarrollar hasta una lectura, siempre es bueno, dice que para que uno empiece una lectura es como que tú te fueras de viaje. Y cuando uno se va a ir de viaje, por lo menos tiene que tener tu itinerario, ¿no? O sea, ¿cuál es el rumbo que vas a llevar? ¿No? Siempre es necesario. Entonces, lo que he hecho es eso. Justamente estamos viendo el rumbo de lo que vamos a hacer. De la biología, que tiene sus ramas, esas ramas las han agrupado en 3 grandes bloques, ¿no? Que son el de la materia estudiada, el ser vivo estudiado, los niveles de organización. Y dentro de ellos tenemos, pues, a otras ciencias, ¿no? Que también se subdividen. Si ustedes se dan cuenta, cada una de ellas se va subdividiendo a la vez. Yo, porque, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿no? La mitología, la que estudia a los gusanos, por ejemplo, también se va a dividir, porque hay gusanitos de diferentes características. Yo, en el siguiente bloque que empezamos, lo vamos a explicar. Hay anillados, hay lisos, hay fragmentados, hay planos, hay redonditos, o sea, cada una de ellas es estudiada especialmente por una ciencia. Entonces, se nos va a cortar, hijos, antes de que se nos corte, a ver, alguna preguntita, me tuve que entrar en otro celular para poder escuchar. Ya, hija, no se preocupen. Qué bien, porque hacen todo lo posible hasta lo imposible para estar participando en su clase. En el siguiente bloque vamos a estudiar, vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos y para aquellos que no conozcan algunos animalitos, por ejemplo, a los moluscos decimos moluscos, sí, pero ¿quiénes serán? Yo se los voy a presentar. Cuando me hablen de gusanitos, igualmente, ¿cuál gusanito será? Te los voy a presentar. Ya, algunas imágenes para que ustedes puedan ver. Entonces, vamos a cortar un momentito y nos incorporamos en el siguiente bloque. Ya, hijos, tomen, si les faltó tomar su desayuno, por ahí tomen, párense un ratito, hagan unos cuantos movimientos para que estén mucho más activos para el siguiente bloque. Nos estamos viendo.